El siguiente programa es apto para todo público. Canal 6. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, como siempre agradecido con nuestro Padre Eterno por permitirme llegar hasta sus hogares, entrar a sus mentes por la influencia del Espíritu Santo y tomarnos de las manos para caminar en búsqueda de lo que es verdad. ¿Qué es verdad? Tu palabra es verdad, le dijo el Señor Jesús a los discípulos, hablándole del Padre. Tu palabra es verdad, Padre, santifícalos en tu verdad. Esto es lo que es verdad, lo que el Señor dice aquí, como nosotros nos enseñaron en la escuela, en el colegio y en la universidad, que verdad solo puede ser lo que se ve y se toca, y que lo que no se ve ni se toca no existe. Así que ese es el concepto científico de verdad. Entonces en las cosas del Señor no funciona así. Verdad para Él es su palabra, y la verdad es algo que es invisible, que es impalpable, pero que es evidente. Nosotros quizá no podamos explicar las cosas del Evangelio, pero sí lo podemos experimentar. Verdad es eso, experiencia. Por eso Cristo dijo: yo soy la verdad. Jesús no dijo yo tengo la verdad. Si Jesús hubiese dicho yo tengo la verdad, le hubieran echado piedra, le hubieran declarado fundamentalista, lo hubieran declarado exclusivista, lo hubieran declarado fanático, lo hubieran declarado, queridos amigos, sectario. Bueno, en fin, todas estas expresiones que se usan cuando alguien se arroga. Jesús nunca dijo yo tengo la verdad, Él dijo yo soy la verdad. Eso es lo que el Señor nos da a entender en su revelación y en su palabra, y a eso es que lleva la Biblia. Es el propósito de la Biblia, el propósito de la palabra de Dios,
es que nosotros encarnemos esa verdad, que el Evangelio eterno de Jesucristo sea y es un estilo de vida. Eso es la verdad, un estilo de vida. El Evangelio eterno de Jesucristo es un estilo de vida. El Evangelio debe ser algo de lo cual yo me beneficie, de lo cual me edifique, me levante de este mundo de maldad y de iniquidad y me eleve hacia las cuestiones y cosas celestiales y eternas. Eso es lo que el Señor nos dice que es el Evangelio eterno de Jesucristo, un estilo de vida para beneficiarme de Él, para disfrutarlo y para compartirlo con otros. Ya les dije, no podemos dar razón, explicar quizá qué es el Evangelio eterno de Jesucristo, pero sí lo podemos experimentar, eso sí se puede experimentar. Así que una bienvenida a todos y les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso, el día de culto pagano al Dios Sol. Domingo es el día de culto pagano al Dios Sol. El domingo es la marca de la bestia. El domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Domingo es el falso día de descanso. El sábado es el verdadero día del Señor. Oiga todas las palabras que contiene el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. Dice el Señor en Éxodo 28 al 11: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, por todo esto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. El único día que Dios ha bendecido de manera exclusiva y especial es el sábado. Y el único día al cual Dios ha santificado, es decir, santificar viene de santo, y santo quiere decir apartado. El único día que Dios ha apartado para su culto y adoración es el sábado. Eso es lo que el Señor nos dice en su revelación y en su palabra, y escrito está ya en el libro de Isaías, en el capítulo 58, versículos 13 y 14, dice el Señor que el único día santificado, el único día que hay que reverenciar, no como enseñan las iglesias evangélicas y esas que dicen ser cristianas, le enseñan a la gente es que el sábado no es el único día santo, que todos los días santos son santos, que cualquier día se puede adorar a Dios, que cualquier día es igual. ¿Es eso lo que dice el Señor en su revelación, en su palabra? Escrito está en el libro de Isaías 58. El Señor dice: si no le dijeren de acuerdo a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido, están en tinieblas. Y el Señor dice que podemos tener la plena seguridad que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. Todo lo que están enseñando estas iglesias católicas, evangélicas y cristianas procede de Satanás, porque no hacen sino contradecir la palabra de Dios. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14. Dice el Señor, hablando el Señor: si retrajeres del día sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo. Mire, el único día que el Dios llama santo de Jehová, lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. Mire, aquí nos dice el Señor que no son los muñecos ni las muñecas las que hay que venerar u honrar. No, dice el Señor que lo que hay que venerar es el día sábado, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propios
propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, en agradarlo, en hacer su voluntad. Y yo te deleitarás en Jehová, dice el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra. El sábado es el día para venerar, el sábado es el día santo, el sábado es el día ¿qué? Delicia, el sábado es el día de ¿qué? De reposo, es el día de ¿qué? De no andar en nuestros propios caminos, de no hacer nuestra propia voluntad, ni es tampoco el día para hablar nuestras propias palabras, es lo que escrito está, y ese cuarto mandamiento es eterno, tan eterno como Dios mismo, es el trasunto del carácter de Dios. Eso es, queridos amigos, la ley de Dios. La ley la hizo Dios, Dios hizo la ley. Un Dios eterno con un dedo eterno escribió en tablas de piedra, símbolo de eternidad, un cuarto mandamiento eterno. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No es día de irnos de juerga, de parranda, de río, de irnos de paseo. No, queridos amigos, es un tiempo de Dios. El mundo no solamente le está robando a Dios el tiempo sagrado, sino que también le está robando el dinero de Dios. Eso es lo que nos dice Él en su revelación y en su palabra, y dice que delante de todos los habitantes de este planeta, allá en el libro donde se encuentren, está la palabra ladrón. ¿Por qué? Porque está robando a Dios. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que ese Dios eterno, en ese día sábado, Él dice que el cuarto mandamiento del sábado, por lo tanto el sábado es el día eterno para adorar al único Dios vivo y eterno. El sábado es el día eterno para adorar al único Dios vivo y eterno, y eso escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Allí dice el Señor que de sábado en la tierra nueva vendrá toda carne, todos los redimidos, a adorar delante de mí. Es lo que dice el Señor en su revelación y en su palabra. Dios hizo la ley, la ley la hizo Dios, y todo lo que Dios hace es eterno. Escrito está en Eclesiastés 3:14. Allí pone el Señor al más sabio de los hombres. No pone a un analfabeta, ni a un hombre que no sepa nada, no pone a un hombrecito de primer grado de primaria, no, por eso al hombre más sabio que hubo antes y después de él, llamado Salomón, el sabio Salomón, como se le conoce, a escribir y a decir esto bajo la inspiración del Espíritu Santo. He entendido con toda esa sabiduría, con todo ese discernimiento, con toda esa inteligencia, con toda esa capacidad de razonar que tenía Salomón, pone el Señor a decirlo: he entendido que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Pero estos papas orgullosos y altaneros, no, y estos pastores y pastoras más hostiles y violentos contra la ley de Dios, no le temen a Dios, no le tienen miedo a las plagas y a las pestes que dice el Señor en su palabra que le va a echar a todo aquel que le quite y que le ponga a su palabra. Escrito está en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Y escrito está en Santiago 1, 17, que en el Padre de la luz, que no hay mudanza en el Padre de las luces, ni ningún tipo de cambio, porque en el Padre de las luces no hay mudanza, queridos amigos, ni cambia absolutamente nada. Él es el eterno, su palabra es eterna, su ley es el trasunto de su vida, de su carácter, es eterno. Eso es lo que nos dice el Señor. Escrito está es un programa para pensar, para decidir, para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación
religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios y conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Gratis te envío, papá, mamá, El conflicto de los siglos, para que lea y conozca la historia desde el año 70 hasta nuestra vida, hasta nuestros días. Aquí está cómo va a ser la segunda venida del Señor Jesús. No se puede perder ese relato del día más terrible y espantoso que jamás vio ni oyó la humanidad. Gratis. Te lo envío gratis, para que usted se entere. No diga, me dijeron, me contaron, o yo no sabía. Vamos en el capítulo 37 de 43 que tiene este libro. La historia va en el 37. Todo lo que está ocurriendo, el caos ecológico, la corrupción política, la libertad de conciencia amenazada, las guerras, las enfermedades, las pestes, las plagas, todo eso está ahí, capítulo 37, ¿quién lo creyera? Y esto fue revelado en el año de 1858. 1858 dio el Señor esta visión para esto. Así que gratis te la envío, papá, mamá. Así que venimos hablando acerca de un mundo pervertido para gente degradada. Eso es lo que tenemos en esta hora, en esta tierra y en este mundo. Tenemos un mundo totalmente pervertido para gente total y absolutamente degradada. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, porque escrito está. Eso lo leímos ayer, pero vamos a repetirlo hoy. La visión que el Señor le dio a Elena G. de White de la condición y el estado actual de la humanidad. Dice aquí, me fue presentado el actual debilitamiento de la familia humana. Mire, un mundo pervertido para gente degradada. Me fue presentado el actual debilitamiento de la familia humana. Cada generación se ha estado debilitando más y más. Y la enfermedad, bajo todas sus formas, aflige a la especie humana. Miles de pobres mortales con cuerpos enfermizos, deformados, con nervios destrozados y mentes sombrías, arrastran una mísera existencia. El poder de Satanás sobre la familia humana aumenta. Si el Señor no viniese pronto a quebrantar su poder, la tierra quedaría despoblada antes de mucho, queridos amigos. Mire este cuadro aquí tan comprimido de la real situación y condición de la humanidad. Todo esto que estamos viendo de pestes, de pandemias, de epidemias en el mundo, que tienen al mundo prácticamente arrodillado, sin tratamiento y sin vacuna, queridos amigos, nos están dando es una evidencia terrible, trágica y triste del estado y la condición de la salud de los habitantes del planeta. Nos está dando a conocer y a darnos cuenta de cómo está el sistema inmunológico de los que vivimos en este mundo, en esta tierra, en esta hora. Diseñados nosotros para destruir virus, gérmenes, bacterias y otra cantidad de patógenos en nuestro ser. Y viene un virus y nos mata, queridos amigos. Un virus viene y nos mata. Nosotros que fuimos diseñados por Dios con un sistema de defensa inmunológica para destruir todo eso, queridos amigos. Y nos mata una bacteria, un virus nos mata. ¿Qué quiere decir eso? Que es una calamidad del estado de la salud de los habitantes del planeta. Eso es lo que estamos estudiando. Un mundo pervertido para gente degradada, y hemos visto cómo el plan del diablo es desvirtualizar, destruir todo el plan y el orden de Dios, y eso es lo que estamos viendo. Hablábamos de la alimentación, cómo
Esta es la hora en que no se sabe, el mundo no sabe si la raza humana somos omnívoros, somos carnívoros, somos vegetarianos o herbívoros o somos carroñeros. La gente no sabe decir. Pregúntele a alguien si usted es omnívoro, si es, uno solo tiene que decir, o el hombre es omnívoro, es carnívoro, es vegetariano o es carroñero. ¿Cómo lo creó Dios? ¿Cuál es el combustible con el cual el hombre debía y debe de funcionar en esta tierra y en este mundo? ¿El hombre es omnívoro, es carnívoro, es vegetariano o es carroñero? ¿Qué es el hombre, queridos amigos? Eso es para pensar, para decidir. Y hablamos también de cómo se pervirtió la familia, y estábamos hablando y dijimos que íbamos a hablar un poquito acá de cómo la Biblia nos enseña es que Dios es el rey. Él es el rey, Él es el gobernante del universo. La política, dijimos ayer, no se la inventó Dios. Ese es uno de los inventos de Satanás. La política se la inventó el diablo. Por eso la política es como es. Por eso la política es y se ajusta. El término a los políticos se ajusta perfectamente, les queda como una camisa hecha a su medida, el término y la palabra corrupto, porque la palabra corrupto es una palabra del latín, una palabra compuesta del latín y se descompone en cor, que en latín quiere decir corazón, y ruptus, que quiere decir roto, partido, dividido. Eso es un corrupto. Un corrupto es un hombre, una mujer con el corazón partidos, es decir, partido, corazón partido entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal, entre lo recto y lo torcido, entre lo honesto y lo deshonesto. Eso es lo que es, queridos amigos, los políticos. Ellos te pueden prometer ahorita una cosa y después te dicen que no, como dijo otra por allá en una reunión de estas que les captan con los videos. Digan que sí, tal cosa, digan que sí, y después decimos que cambiamos de opinión. Esos son los políticos, esos son partidos entre la verdad y la mentira, entre lo honesto y lo deshonesto. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y la Biblia lo que nos dice es que eso no se lo inventó Dios. Aquí, en el libro de Samuel capítulo 1, Samuel capítulo 8, oiga lo que nos dice el Señor hablando de cuándo, porque como el diablo se inventó eso de los reyes, usted sabe que él se lo inventó allá desde los tiempos. Ayer dijimos que el primer alcalde, el primer gobernador, el primer rey que hubo en este planeta, el primer político que hubo en este mundo se llamó Caín. Ese fue el primero, porque él fue el primero que hizo una ciudad, el primero que construyó, edificó una ciudad en este planeta, se llamaba Caín. Él es el padre de la política, porque de allí, de la palabra polis en griego, que quiere decir ciudad, en griego polis quiere decir ciudad, de allí, de esa palabra polis, viene la palabra político. Político era el que administraba una ciudad, y de allí fue cogiendo más auge y ya administraba un departamento más grande, y después ya vino a administrar una nación entera, y ahí viene entonces todo lo que es la casta de los políticos ansiosos y amadores del poder y corredores detrás del poder, y todo lo que tiene que ver las prebendas y el ensalzamiento y las loas y todo lo que tiene que ver con la adulación y todo lo que tiene que ver con la hipocresía, con el engaño, con la mentira, con las falsas promesas, con todo lo que tiene que ver con la corrupción. Eso es lo que el Señor nos enseña aquí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 8, cuando nos dice aquí que el pueblo de Israel, cuando ya se murió Samuel, que era el profeta y también era el juez de esa nación y también era el sacerdote de Israel, 3 en 1, todo era Samuel puesto por Dios allí. Entonces cuando él ya envejeció, le dijeron a Samuel, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, lo dijo el pueblo, los dirigentes del pueblo, los ancianos del pueblo, y le dijeron, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Constitúyenos un ¿qué? Rey. ¿Por influencia de qué?
De las otras naciones paganas, las que levantó el diablo conforme a su plan y a su deseo. Dice aquí: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Todas las naciones del planeta tenían, todos los pueblos paganos tenían su rey, pero Israel tenía como rey supremo ¿a quién? A Dios, a Jehová de los ejércitos. Y entonces dice aquí: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y Jehová le dijo a Samuel: mire, el Señor nunca niega nada, nunca, absolutamente nada que salga del deseo, de los anhelos y de lo que los hombres querramos. El Señor nunca nos lo niega. Eso es una historia que está aquí, porque Él nos ha dicho lo que Él quiere. Y si nosotros, conociendo lo que Él quiere, queremos otra cosa, esa otra cosa Él nos la permite para que nosotros, por experiencia personal, vayamos y miremos que su consejo, que su advertencia, que su bondad está por encima de todo consejo y de todo deseo y de todo anhelo humano. ¿Recuerdan? Cuando el Señor sacó del pueblo de Israel, la primera cosa que Él hizo con el pueblo de Israel fue una reforma en la alimentación. Una reforma en la alimentación. Que no comieran más carne, que no comieran más inmundicias, que no comieran más carroña allá en Egipto. Hizo una reforma, y esa reforma es que Él les envió el alimento. Un alimento que no solamente era alimento, sino que también era medicina, completo, integral, nutritivo, total. Eso es lo que les envió. Pero el pueblo pidió carne y el Señor les envió carne. ¿Quieren carne? Que queremos volver allá, que queremos comernos una carne, les dio carne, y dice que la boca de muchos estaba llena de eso y se estaban muriendo. Muchos, miles murieron por comer esas cosas, queridos amigos, como lección para ti y para mí. Hoy, en el tiempo del inescrúpulo, de la deshonestidad en lo que tiene que ver con la industria de la alimentación. Constitúyenos ahora un rey. No agradó, pero ¿qué le dijo el Señor? Oye la voz del pueblo, en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Qué le dijo el Señor? Denle todo lo que quieran, nómbreles, consígales el rey, que vamos a ponerle el rey que ellos quieran, porque a usted no lo han desechado, sino que a mí me han desechado para que yo no reine sobre ellos, para que no reine sobre ellos. Eso es lo que estamos viendo nosotros en esta tierra. Todo este mundo ha desechado a Dios, a Jehová, como su rey. Por lo tanto, vemos lo que vemos y vemos la degradación y vemos cómo la degeneración de la humanidad va así, porque siempre vendrán tiempos peores. Los gobernantes que llegaron ahora serán peores que los que pasaron en todos estos años de historia de las naciones. Serán peores, queridos amigos, porque ya ustedes están viendo por qué van a ser peores, no más aquí en Colombia. Legalización de las drogas, legalización de la sodomía, legalización de todo, darle rienda suelta a los delincuentes. Oiga, qué tremenda historia la que estamos viendo nosotros aquí en el libro de Primera de Samuel capítulo 8. No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, queridos amigos. Esa es la manera como Satanás desvirtualizó lo que tiene que ver con el gobierno de la nación. Israel era un pueblo teocrático, era la teocracia, en la cual teo quiere decir Dios y cracia gobierno. El gobierno era de Dios, Él era el que los guiaba, los dirigía. Recuerden, 40 años en el desierto Dios dirigiendo esa nación, y dicen ellos, nunca les faltó absolutamente nada. Caminaron por el desierto, nunca se les hinchó el pie, nunca se les acabó el vestido, nunca se les acabaron las chancletas, las sandalias, nunca padecieron de frío, ni tampoco padecieron de calor, nunca fueron atacados por fieras, nunca tuvieron terrores que pasar, a menos cuando lo sufrieron y lo padecieron por su rebelión y su desobediencia a Dios. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que si Él es nuestro Rey, absolutamente
absolutamente nada nos va a faltar, porque Él no descuida absolutamente a nadie. Por eso viene Cristo, queridos amigos, y nos dice la Escritura que cuando Él vendrá, nos dice allá en el capítulo 19 de Apocalipsis, nos dice que vendrá vestido de una ropa teñida de sangre, es decir, su ropa va a estar teñida de sangre, pero es de su propia sangre, queridos amigos, con la cual te ha redimido a ti y a mí. Y dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Y dice más, y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Viene a reclamar que su reinado, porque Él es el verdadero propietario, el verdadero dueño de todo en esta tierra. Mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Todo es de Él. Usted, yo, nosotros le pertenecemos a Dios, a Cristo, por creación y por redención. Él nos compró a nosotros con el precio de su propia sangre. Así que nosotros, nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que no, escrito está en el Salmo 146, 3, 4, no pongan, dice el Señor, su confianza en hombres importantes, no pongan su confianza en hombres importantes, en simples hombres que no pueden salvar, pues cuando mueren regresan al polvo y en ese mismo día terminan sus proyectos. Eso es la versión Dios habla hoy. En la versión que tengo aquí, queridos amigos, allá en el Salmo 146, 3 y 4, nos dice, no confiéis en príncipes, es decir, en políticos, ni en hijo de hombre, porque no hay salvación en él. La gente, yo me quedaba maravillado viendo la elección, por ejemplo, aquí en Colombia, de un hombre, queridos amigos, que para empezar es ateo, no cree en Dios, y la gente anhelante y deseosa, y lo convirtieron en un Dios y lo han convertido en un Dios, pero su gobierno va a ser peor, porque el Señor dice que es peor. Recuerden, estamos estudiando la imagen de Daniel capítulo 2 y vemos cómo del oro se fue degradando, los metales se fueron degradando, oro, plata, bronce y hierro, y terminamos en los pies que estamos ahora, y allí lo que hay es hierro y polvo, barro, dice el Señor, que a la larga barro y polvo es prácticamente lo mismo, porque cuando el hierro se oxida, se convierte en tierra. Cuando el hierro se vuelve tierra, eso es tierra, el hierro. O sea que es una forma de gobierno lo que tenemos en este mundo, no solamente frágil por el barro, sino corruptible, corrompido por el hierro que se corrompe. Lo más de fácil se corrompe el hierro. Dice el Señor, no confiéis en los políticos, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, y nos dice más, nos dice, ¿quién puede leer lo futuro? No hay nada seguro, no hay seguridad en nada que sea humano o terrenal. Dice, la crisis se está acercando gradual y furtivamente a nosotros. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Mire lo que nos dice el Señor aquí. Todos los gobiernos, así digan que no han robado, así digan que son honestos, así digan que son lo mejor, que ellos no roban, que ellos no van a robar, que ellos van a estar del lado del pobre, que ellos van a hacerle guerra a la hambre, que van a acabar con la pobreza, que así digan todo lo que digan, son corruptos, queridos amigos, son corruptos, no son honestos. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en su palabra, y por eso Él se dirige de una manera íntima y personal a ti, a mí, a nosotros. De manera íntima nos dice el Señor en su revelación, en su palabra, revelado en 1896. Dice el Señor, oigan esto, solemne: obrad honrada y correctamente en este mundo perverso. ¿Qué le dice el Señor a usted y a mí? Que obremos, ¿qué? Que obremos honrada y correctamente en este mundo perverso. No se ponga usted a pensar que los de allá son deshonestos y que por lo tanto usted también tiene que ser deshonesto. No se ponga a pensar que porque el gobierno es corrupto usted puede robar a quien sea porque estamos en un país corrupto. No, obrad, dice el Señor, honrada y correctamente en este mundo perverso. Estamos en un mundo perverso, degradado, destruido, pervertido, en el cual la gente está acá degradada.
Y oiga lo que dice el Señor: algunos serán honrados cuando vean que la honradez no pone en peligro sus intereses mundanos. Pero todos los que obren con este principio tendrán sus nombres borrados del libro de la vida. Debe cultivarse una estricta honradez. Pasamos una sola vez por este mundo. No podemos volver para rectificar los errores. Por lo tanto, cada paso que se dé debiera darse con santo temor y cuidadosa consideración. Eso es lo que dice el Señor. Por aquí pasamos una sola vez. Ya no voy a decir, ¿cómo haré para devolver lo que me robé allá? Qué pena que me van a ver y que me consideran y que soy tan elegante y tan hablantinoso que soy yo y que me admiran y que me dicen que yo soy así. ¿Cómo voy a hacer yo para devolver eso que me robé allá? ¿Cómo voy a hacer yo para que la gente ya no tenga ese concepto de que yo soy ladrón? No podemos volver para rectificar los errores, dice el Señor. Por eso dice que debemos obrar honrada y honestamente en este mundo perverso. Dice, por lo tanto, cada paso que se dé debiera darse con santo temor y cuidadosa consideración. Oigan esto que dice aquí: la honradez y la política no armonizan. Oiga, honradez y política no armonizan. Dice el Señor que la honradez no tiene absolutamente nada que ver con la política, porque el padre de la política es Caín, y todos los que vengan en esa función serán y harán y vivirán de acuerdo a lo que el padre de la política ha establecido. La honradez y la política no armonizan. O la política será subyugada y la verdad y la honradez se manifestarán, o la política tomará el control y la honradez cesará de dirigir. No hay término medio allí. Y sigue diciendo el Señor: ambas, honradez y política, no pueden obrar juntas. Donde está la política no obra la honradez, y donde esté la honradez no puede caber la política. Ambas no pueden obrar juntas, ambas no pueden obrar juntas. No puede existir un gobierno honrado en el planeta. No existe un gobierno honrado. Por eso que ustedes hablan de todo es corrupción, corrupción y corrupción. Los que digan que no he robado, que somos honestos, que somos honrados, que aquí no vamos a robar, que aquí no se va a hacer esto, que no, están mintiendo, están engañando, porque la palabra de Dios, la verdad de Dios nos dice que ambas no pueden obrar juntas. Dice, nunca. ¿Cuándo? Nunca pueden estar de acuerdo. Nunca podrán estar de acuerdo la honradez y la política. Nunca. Aquí nos dice el Señor. ¿Por qué? Porque desechamos a Dios y escogimos ¿a quién? Al hombre. ¿Y todo lo del hombre es qué? Todo lo del hombre es corrupto, queridos amigos. Todo es corrupto. Por eso nos dice el Señor en su revelación y en su palabra que prevalece, dice el Señor aquí, la más intensa excitación. Sin embargo, el tiempo de gracia está llegando rápidamente a su fin y cada caso está por ser decidido para la eternidad. Dice, Satanás ve que su tiempo es corto y ha puesto a todos sus agentes a trabajar a fin de que los hombres sean engañados, oiga, seducidos, ocupados y hechizados hasta que haya terminado el tiempo de gracia y se haya cerrado para siempre la puerta de la misericordia de Dios. La fe en la pronta venida de Cristo hasta se está desvaneciendo, queridos amigos. El Señor nos dice aquí que el diablo ¿qué? El diablo engaña, seduce, ocupa y hechiza a los hombres como los tiene hechizados y alucinados hasta que venga ¿qué? El tiempo de la gracia y se acabe toda esta historia de amor y de dolor y sufrimiento, dice el Señor en su revelación. ¿Qué más les leo aquí? Dice acá, el Señor, miren lo que nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra. Dice, la política, mire, la política en esta hora, no puede haber política y honradez juntas, no caminan, jamás, dice el Señor que jamás pueden obrar juntas
y que nunca pueden estar de acuerdo. Y nos sigue diciendo aquí que usted y yo, como pueblo de Dios, dice el Señor, que debemos de enterrar estas cuestiones políticas, enterrarlas. Eso ya no existe para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no es de aquí. Nosotros no tenemos que luchar por un país en esta tierra, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Somos ciudadanos del cielo, dice el Señor, que el que crea en Él y espere en Él, ya no tiene nada que ver con esta tierra, ni con los políticos, ni con la corrupción, ni con el engaño. ¿Y por qué? Oiga lo que nos dice el Señor. ¿Qué hemos de hacer entonces? Dice el Señor, dejar a un lado las cuestiones políticas. Mire este país nomás como está de dividido. Mire este país como anda envenenado, queridos amigos. Dice el Señor, la palabra comunión significa participación. Significa participación, sociedad. Dice, Dios emplea las figuras más fuertes para mostrar que no debe haber unión entre los partidos mundanos y los que buscan la justicia de Cristo. Nosotros podemos ponernos de parte de un hombre, porque si nos ponemos de parte del hombre, o somos de aquí o nos ponemos de parte del Creador y Redentor. Dice, el Señor quiere que su pueblo, aquí hablamos es para el pueblo de Dios, los que quieran hacer la voluntad de Dios, los que quieran dejarse guiar por esta constitución celestial. Quiere el Señor que su pueblo entierre las cuestiones políticas. Olvidémonos de eso, queridos amigos. Ya sabemos nosotros, por la que el Señor ha mostrado y por las evidencias que tenemos del pasado, que esto no ha resuelto, ni resuelve, ni resolverá absolutamente nada. Que siempre vendrán, ¿qué? Tiempos peores, o como dice el Señor, el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. El Señor quiere que su pueblo entierre las cuestiones políticas. Acerca de estos temas, el silencio es elocuencia, callar, nada de discusión, nada de discutir con el burro. Dios pide a sus seguidores que se unan en los puros principios del Evangelio que están claramente revelados en la palabra de Dios. Oiga esto, no podemos votar sin peligro por los partidos políticos, porque no sabemos para quiénes votamos. No sabemos, la gente no sabe por quién ha votado. Dice, no podemos sin riesgo tomar parte en plan político alguno. No podemos trabajar para agradar a hombres que emplearán su influencia para reprimir la libertad religiosa y pondrán por obra medidas opresivas para inducir u obligar a sus semejantes a guardar el domingo cuando vengan las leyes dominicales que ya están por venir como día sagrado de reposo. Dice, el primer día de la semana no es un día que se haya de reverenciar, es un falso día de reposo, y los miembros de la familia del Señor no pueden estar de parte de los hombres que exaltan ese día y violan la ley de Dios hollando su sábado. Los hijos de Dios no deben votar en favor de tales hombres, porque al hacerlo, oigan esto, se hacen partícipes con ellos de los pecados que cometen en el ejercicio de sus funciones. Todos los robos, toda la corrupción, todos los crímenes, toda la iniquidad, todo eso, el que puso su botico allá, también se hace partícipe, así se haya hecho a 10.000 kilómetros de distancia, se hace partícipe, como dice el Señor aquí, se hacen partícipes, con eso se llama el pecado corporativo. Por eso el Señor nos dice que el pecado y la ruina de Israel se debió a sus dirigentes religiosos, y que el pecado y la ruina de un mundo se deberá a sus dirigentes políticos y religiosos, porque van a incitar y a excitar al pueblo, a los pueblos, a ir en contra de las leyes de Dios. Es lo que escrito está aquí en su revelación y en su palabra. Y lo que la política no puede hacer, queridos amigos, solo el poder de Dios lo puede hacer, porque el Señor nos dice que la mayor necesidad de este mundo no es la de más políticos astutos, que la mayor necesidad de este mundo no es la de más abogados sagaces, que la mayor necesidad de este mundo no son más hábiles cirujanos, o más ingenieros inventivos, o más maestros recursivos, que la mayor necesidad de este mundo no es la de más economistas visionarios. No, el Señor nos dice que la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren,
hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la verdad y la justicia, aunque se desplomen los cielos. Eso es lo que nos dice el Señor. Pero el Señor nos dice que semejante carácter no es el resultado de la casualidad, no es por obra y gracia de bilibiloque o por la pomada que me unté. Dice que no se debe a favores o a dones especiales de la providencia. Un carácter noble, dice, es el resultado de la autodisciplina, de la sujeción a la naturaleza, de la naturaleza baja a la superior y de la entrega del yo al servicio del amor a Dios y a nuestros prójimos. Eso es lo que dice el Señor. Los políticos se montan allá y es que como servidores del pueblo, pero servidores, la palabra servidor, eso es un servidor, ha sido un servidor del pueblo, un siervo del pueblo. Queridos amigos, qué palabra tan mal usada allí, que un servidor del pueblo. ¿Cuál servidor del pueblo? La palabra servidor o la palabra servir viene de la palabra siervo, y un siervo es uno que es un esclavo, es uno que no se le paga, uno que no tiene voluntad, uno que hace el trabajo porque se lo mandan. El día que verdaderamente la política sea por servir, queridos amigos, sin sueldo, sin ningún tipo de remuneración, no se van a postular los miles y miles de candidatos a una presidencia, a una alcaldía, a una gobernación. No se maneja porque no hay nada que robar, porque todo sería gratis, como dice el Señor. Todo lo da el Señor para servir a Dios. ¿Y a quién? A nuestros prójimos. Eso es una cosa muy diferente. De esa manera es que el diablo ha pervertido todo. Mire, puso a los hombres a adorar a los hombres. Puso a los hombres a adorar a los pueblos, a los hombres engañados totalmente, pervirtieron las cosas de Dios. ¿Cómo es que este mundo pervertido, para esta gente degradada que mora aquí, ha pervertido lo que es la religión? Queridos amigos, el diablo introdujo una cosa terrible que se llama la idolatría. Eso es lo que introdujo el diablo en esta tierra, en esta hora de crisis intensa, la idolatría. Eso fue lo que el diablo metió aquí en esta tierra, en este mundo, la idolatría. Y miren, dice el Señor que una de las cosas, entre otras, que Él más odia es la idolatría. Y dice que cuando Caín mató a Abel, Dios le perdonó la vida al primer asesino. Y lo hizo, nos dice la Escritura, para darle una lección al universo. Dice que al perdonar la vida de Caín, dice, Dios había demostrado al universo cuál sería el resultado de permitir que el pecado quedara impune. ¿Por qué le perdonó la vida a Dios a Caín cuando debía de morir? Como él mismo dijo, vida por vida. Para mostrarle al mundo lo que era permitir que el pecado quedara, el resultado de permitir que el pecado quedara impune, que no se hiciera absolutamente nada. Mire, aquí tenemos hombres que están quitando la vida a hombres, mujeres y niños inocentes e indefensos, y la justicia los declara o inimputables o negocia con ellos, que no se sabe desde cuándo la ley se hizo para negociar con los ampones, con los criminales. La ley no se hizo para negociar, la ley no se hizo para cambalachar, la ley no se hizo la ley para negociarla con los criminales. La ley se hizo fue para condenar, sencillo, simple. Si cometió, lo sabía y conocía la ley, tiene que sufrir el castigo, como dijo el Señor. El que pecare o el que transgrediere la ley o el que cometiera el delito, morirá. ¿Cómo es la paga del pecado? Es que muerte. Aquí nos dice que la influencia que por medio de su vida de Caín y su ejemplo ejerció sobre sus descendientes condujo a un estado de corrupción que exigió la destrucción de todo el mundo mediante el diluvio. Nos dice aquí, la gran paciencia de Dios los movió a eliminar la iniquidad, pero no quisieron. Y dice que cuanto más tiempo vivían los hombres, tanto más corrompidos se tornaban. Y eso es lo que estamos viendo. Cuando a un criminal se le da la gabela, queridos amigos,
de que no pasó nada cuando al ladrón lo cogen y al otro día lo sueltan o a la hora lo sueltan porque nadie denunció. Entonces, teniendo aquí lo robado y teniendo al ladrón allí, entonces no pasa nada. Cuando al ladrón dice, sí, yo lo maté, y se echa unas 3 lágrimas de cocodrilo y yo no lo vuelvo a hacer y tal, y dice, bueno, váyase tranquilo, pues no pasó nada. Y le ponen un psicólogo y le ponen una ONG para que lo cuide, lo proteja, para que lo ame, porque a él lo violó la sociedad, porque a él la sociedad lo corrompió, porque él se volvió asesino y ladrón por la sociedad. Queridos amigos, entonces cuando los impíos sirven de ejemplo y los que quieren ser honestos y leales de ridículo, entonces sencillamente estamos perdidos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y oigan esto, lo que nos dice el Señor, 1859 lo reveló el Señor, dice, si los dirigentes no ejercen poder para aterrorizar al malvado, si los gobernantes no ejercen poder para aterrorizar a los ampones y a los ladrones, este ampón, este ladrón, se hundirá hasta el nivel de las bestias. Y por eso después van y cometen los crímenes más horrorosos y horribles, porque como la primera vez fue pobrecito, como la primera vez, sí vaya, pero ya nada, como la primera vez fue que fue a pedirle puntería a la Virgen, y después vino y le confesó el crimen al cura, y el cura simplemente le dijo, vaya y rece 3 Padres Nuestros y 2 Aves María, y el hombre se va feliz y va y le echa la monedita a la muñeca de María. Entonces, de esa manera, si los dirigentes, dice el Señor, no ejercen poder para aterrorizar al malvado, como está ocurriendo ahora, no hay absolutamente nada que aterrorice a los asesinos, no hay absolutamente nada que aterrorice al violador, no hay absolutamente nada que aterrorice al narcotraficante, no hay absolutamente nada que aterrorice al secuestrador, no hay absolutamente nada que aterrorice al que golpea a los hijos, a la esposa y el que está matando al papá y a la mamá. Entonces dice aquí, ese se hundirá hasta el nivel de las bestias. La tierra, dice el Señor, se torna cada vez más corrompida. Eso es lo que estamos viendo, la corrupción. Recuerda lo que hemos dicho, siempre vendrán tiempos peores y el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará del oriente, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. ¿Sí se dan cuenta cómo fue que el diablo pervirtió todo eso que llama la política? Aquí entonces el Señor nos habla de cómo es que se ha pervertido todo lo que se introdujo como la idolatría, queridos amigos. Es una de las cosas más terribles que hay en este planeta y en esta tierra. El próximo sábado a las 3 de la tarde vamos a estudiar eso. Lo que más odia a Dios, lo que más odia a Dios es la idolatría. Lo odia, eso lo odia Dios con odio visceral, si se puede decir. La idolatría es lo que más odia a Dios y es con lo que más Satanás ha desvirtualizado, porque es que la idolatría lo que hace es poner a apartar a Dios, quitar a Dios, decir aquí no existe Dios, aquí Dios es este muñeco, es esta muñeca, y dice que eso le provoca a él celos, ira. La idolatría provoca celos e ira en Dios, y vamos a estudiar entonces por qué Dios odia tanto la idolatría. Quiero decirle, papá, mamá, gratis te lo envío para que lea con los niños, con los jóvenes. Pregúntame cómo se obtiene el Ministerio de Curación y de paso apoyas este ministerio. Quiero decirte, papá, mamá, traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque estamos viendo que la Biblia se puede entender. Quiero desearles una buena y feliz semana. Soy Jorge Luis Garay. Dios los bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre